Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el futbolista que ven en pantalla, que seguramente la mayoría no lo conozca, por lo menos a primera vista, sea refuerzo de River en el siguiente mercado de pases. El jugador en cuestión es Juan Ignacio Ramírez, delantero uruguayo que está jugando en Nacional, equipo de su país natal, y que ya había sonado con anterioridad para ser refuerzo del más grande en anteriores periodos de transferencia. De hecho, era uno de los atacantes a los cuales Marcelo Gallardo tenía en carpeta en alguno de los últimos mercados antes de irse de terminar su ciclo, su primera etapa como entrenador del Millonario. En esta oportunidad River claramente no pensaba traer un centrodelantero, por lo menos de cara al año que viene, porque uno imaginaba que con Borja, Rondón y el ascenso de Agustín Roberto, la joya de las divisiones inferiores del más grande, el puesto iba a estar cubierto. Sin embargo, el anuncio de la salida de Rondón ya aproximadamente desde hace una semana hace que River tenga que salir en búsqueda de un centrodelantero. Y obviamente en el fútbol argentino no hay tantas opciones potables, por lo que el futbolista a incorporar seguro sea del fútbol del exterior. Y Juan Ignacio Ramírez aparece entre estas opciones, teniendo en cuenta que River es de ir en los siguientes mercados por futbolistas a los que ya ha intentado incorporar en anteriores recesos. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con los datos básicos del jugador en cuestión. Juan Ignacio Ramírez tiene 26 años, su actual equipo es Nacional de Uruguay, fue incorporado en el bolso proveniente del Liverpool, también de Uruguay, a principios de este 2023 y firmó un vínculo por 2 temporadas, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2024, por lo que la necesidad de Nacional en venderlo empieza a ser un poco más urgente si es que quiere recuperar algo de la inversión que hizo en su momento, que es verdad no fue mucha porque pagó alrededor de $2 millones por el 50% de su pase, pero si quiere tener nuevamente ese dinero deberá venderlo o ahora o en el mercado de pases de mitad de año, porque después podría quedar libre con el pase en su poder. Los números de Ramírez en este 2023 han sido verdaderamente buenos, 21 goles en 41 partidos disputados, es decir, un tanto cada 2 partidos jugados, y si tenemos en cuenta que ha sido el goleador del último campeonato uruguayo, River estaría incorporando, en caso de finalmente contratarlo, a un jugador que ha sido máximo goleador de una de las 10 ligas del fútbol sudamericano. Está claro que quizás en el debe está lo que fue la Copa Libertadores, solamente convirtió un gol en los 7 partidos que jugó con Nacional, y además en la serie contra Boca en los octavos de final, recordemos que Nacional quedó eliminado contra el Ceneice, falló un par de goles importantes que después obviamente terminaron marcando la eliminación de Nacional a través de los penales. Sin embargo, está claro que no es momento de analizar lo que fue esa llave en cuestión por parte de Ramírez, sino que también le podría llegar a venir a River de cara al futuro. Está claro que el más grande necesita un centro delantero que venga y le asegure goles, y Ramírez ha sido un futbolista que en general en su carrera ha respondido en ese sentido. No por algo en su momento, cuando jugaba en el Liverpool de Uruguay, ya había sido mencionado como posible refuerzo de River. De hecho, sus números en su anterior equipo son verdaderamente espectaculares. Sin embargo, hay que tener en cuenta que River en este momento necesita un jugador que le dé respuestas lo más rápido posible. Es verdad que Borja es un delantero de muchísima jerarquía y que en general River, cuando fue a buscar al colombiano en su momento a mediados del 2022, fue también en una búsqueda muy parecida a la que está teniendo hoy por Ramírez, un atacante goleador de una de las ligas sudamericanas y con buen promedio de gol, y el cafetero en general ha respondido. Pero no se puede quedar el más grande tan solo con un centroatacante, y más allá de la aparición de Agustín Roberto, el delantero juvenil que la rompió en el Mundial Sub-17, River necesita sí o sí otro centroatacante para pelear
por la Copa Libertadores del 2024, la cual, si se juega la final en el Estadio Monumental, River tendrá una obligación aún mayor de jugar ese encuentro definitivo, teniendo en cuenta que el más grande nunca ha perdido una final en condición de local. Por eso se debe reforzar el equipo al máximo en este mercado de pases. Se necesita traer un centro delantero y Ramírez aparece como las opciones en primera instancia más potables en cuanto a su calidad futbolística, porque obviamente si bien River seguramente quisiera traer un delantero de muchísima más relevancia, en Sudamérica hoy por hoy quizás no hay grandes opciones, y obviamente en cuanto a lo económico tampoco sería hacer una gran inversión, por lo que en principio sería un refuerzo que cerraría tanto en la comisión directiva como también en el cuerpo técnico. Teniendo en cuenta el monto que recién mencioné que Nacional puso para incorporar al atacante, River debería poner alrededor de entre 4 y 5 millones de dólares para incorporar definitivamente a Ramírez. Luego el dinero total se dividirá 50% para el Liverpool y 50% para el bolso, algo parecido a lo que sucede con Nicolás de la Cruz, teniendo en cuenta que Flamengo de Brasil pondrá 16 millones de dólares, 50% irá para River, 50% para el Liverpool. Pero hay que ver también en definitiva cuáles son las otras alternativas o con quién compite Juan Ignacio Ramírez para ser uno de los centrodelanteros de River de cara al 2024. Que el millonario tenga que salir a buscar con tanta urgencia un atacante no era algo que se tenía pensado antes de que terminara la competencia oficial en este 2023. Las prioridades para River a la hora de incorporar iban a ser un lateral derecho, un defensor central de jerarquía y un futbolista que reemplazara a Nicolás de la Cruz en su posición de mediocampista. No era prioridad traer un centro delantero porque, como dije anteriormente, con Borja, Rondón y Ruberto, uno creía que ese lugar iba a estar medianamente ocupado por lo menos hasta mediados del año que viene. La salida del venezolano hizo que River tuviera que priorizar ahora la compra de otro número 9 o de un jugador que se adapte más o menos a las características de jugar como referencia de área en un equipo como River. Tampoco tiene por qué venir un delantero que sea un tanque o de esos futbolistas que únicamente se mueven entre los centrales. De hecho, el mejor River de Martín de Michelis, que todo parecería indicar que va a seguir siendo el entrenador con vistas al año que viene, fue cuando Lucas Beltrán era el centro atacante. Es un delantero que obviamente se mueve bien entre los centrales, pero que también se junta de la mejor forma posible con los mediocampistas que vienen desde atrás. Está claro que ahora el millonario deberá reforzarse de otra manera si es que quiere volver a ser competitivo, teniendo en cuenta que el segundo semestre, futbolísticamente hablando, en general fue flojo. Ramírez puede dar ciertas soluciones, pero está claro que dar el salto del fútbol uruguayo al fútbol argentino no es para nada sencillo. También es cierto que en general la mayoría de los futbolistas charrúas que han vestido la camiseta de River han tenido buen paso por el club. No hay ninguno que haya fracasado rotundamente, obviamente siempre hay alguna que otra excepción, pero en general a la mayoría les ha ido bien, sobre todo a los últimos. Nicolás de la Cruz tuvo un paso prácticamente excepcional, Camilo Mayada también ha tenido un buen ciclo, anteriormente podemos hablar de Rodrigo Mora, que también tuvo 2 etapas muy pero muy productivas, y obviamente ya si nos vamos mucho más atrás hay que hablar de Enzo Francescoli, que conoce muy bien al fútbol uruguayo no solo por haber sido jugador y obviamente nacido en ese país, sino que hoy como secretario deportivo ha alcanzado muchos jugadores charrúas al más grande durante los últimos 10 años desde que es secretario técnico. Después, también hay que tener en cuenta que debe haber alguna razón por la cual River en su momento no incorporó a Ramírez. Debió haber algo más allá del gusto que tenía por el delantero Marcelo Gallardo que hizo que River fuera en búsqueda de otros delanteros y no justamente de este jugador que estamos mencionando ahora. La situación ahora es distinta porque acaba de jugar un año en Nacional, que obviamente, y más allá de que el fútbol uruguayo esté algo devaluado, es un grande del fútbol de Sudamérica. En su momento, con la salida de Julián Álvarez a mediados del 2022,
River estaba en búsqueda de un delantero para reemplazarlo. Finalmente llegó Borja, pero Juan Ignacio Ramírez, por su nivel en el Liverpool, era uno de los que también estaba en carpeta. En aquel entonces, en el conjunto uruguayo, había disputado 166 partidos con 85 goles y 17 asistencias, es decir, participó en 102 tantos oficiales en 166 encuentros, unos números verdaderamente asombrosos para un atacante que no había sobresalido en general en las divisiones inferiores ni del fútbol uruguayo ni tampoco de la selección nacional, pero que obviamente había que aprovechar el buen momento que estaba teniendo y a lo mejor incorporarlo para sacar ventaja por sobre el resto de los equipos que también estaban interesados en él. Sin embargo, y vuelvo a repetir, hay una razón que no sabemos efectivamente cuál es, por la cual River decidió en definitiva no ir en búsqueda de Ramírez. Como dije antes también, Nacional pagó $2 millones, que es mucho menos de los 8 millones que pagó en su momento River por Borja para incorporar un centro atacante a mediados del 2022. La dirigencia del más grande en aquel entonces no tenía como objetivo reservar dinero a la hora de incorporar un delantero porque sabía que tenía que invertir para buscar un futbolista para reemplazar la cantidad de goles que se habían ido luego de la salida de Julián Álvarez. Juan Ignacio Ramírez, en lo que respecta a la cantidad de tantos convertidos, estaba a la altura de las circunstancias porque obviamente en el Liverpool estaba teniendo unos números sensacionales. Sin embargo, me parece que el principal motivo por el cual River decidió en definitiva no hacer esa inversión mínima por aquel entonces en él fue básicamente porque necesitaba un jugador de muchísimo más renombre. También es verdad que River en ese entonces no estaba ya disputando la Copa Libertadores porque había quedado eliminado en octavos de final frente a Vélez, pero aún así se decidió poner un gran dinero por Borja, que era un futbolista claramente mucho más conocido, un centroatacante de selección que estaba jugando el combinado nacional cafetero y que claro está podía ser un jugador bastante más seguro en cuanto a su rendimiento que lo que le podía llegar a dar Ramírez, teniendo en cuenta que es un futbolista bastante más desconocido o por lo menos con bastante menos reconocimiento a nivel sudamericano. Dependerá mucho seguramente en este mercado de la clase de futbolista que quiera tener River para reemplazar a Salomón Rondón, que es cierto, hablando específicamente de su rendimiento, quizás no sea tan difícil para el más grande porque en general el venezolano no ha estado a la altura más allá de algunos partidos en esta segunda mitad del año. Pero también claro está que la obligación de pelear la Copa Libertadores para River es una prioridad absoluta y para eso deberá traer un atacante que sí o sí compita con Miguel Ángel Borja para ser el centrodelantero. Veremos si Juan Ignacio Ramírez es el elegido. Yo creo que el hecho de que en su momento Marcelo Gallardo lo haya querido y lo haya pedido como posible incorporación va a hacer ahora que se evalúe netamente si puede o no ser un fichaje para el millonario en el siguiente mercado de pases. El periodo de transferencias en Argentina comenzará ahora en el mes de enero y finalizará al término de la tercera o cuarta fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a Juan Ignacio Ramírez, lo he observado en esta última Copa Libertadores y su rendimiento ha sido un tanto irregular. Digo esto y hago hincapié en el rendimiento del delantero a nivel internacional porque el más grande tiene que traer un atacante que le resuelva algunos problemas, sobre todo en los torneos continentales, que será el principal objetivo de River con vistas al 2024. Después está claro que los jugadores tienen que rendir absolutamente cada vez que se pone la camiseta de River, ya sea en partidos más importantes como también en algunos menos relevantes. Por eso mismo, si se puede quizás traer un delantero de mayor jerarquía, seguramente River vaya en búsqueda de él, sobre todo teniendo en cuenta que hoy lo económico no es un problema. River no tiene que escatimar gastos a la hora de incorporar un centro atacante con gol. No digo que Juan Ignacio Ramírez sea un mal delantero, de hecho en el fútbol uruguayo ha respondido con creces en los dos equipos en los que ha estado, pero a mi entender, repito, River debería ir en búsqueda de un delantero de muchísima más experiencia, sobre todo a nivel internacional. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.